Bueno, y luego del asalto a la Embajada de México, porque eso fue en Quito, en Ecuador, por parte de la policía ecuatoriana para detener al ex vicepresidente Jorge Glass, ya le adelantaba que la Organización de Estados Americanos condenó la intrusión, pues por haber violado derechos internacionales. Y por su parte, el presidente López Obrador anunció que todavía no va a presentar una demanda contra ese país en la Corte Internacional de Justicia. ¿Por qué todavía no? Bueno, hoy nos lo explica la internacionalista Brenda Estefan. Está aquí con nosotros. Buenos días, Brenda. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Adela. Un gusto estar en tu programa. Gracias. Oye, injustificable lo que ocurrió, ¿no? Totalmente injustificable. Aunque Ecuador lo quiera justificar por... No hay manera. De hecho, en el discurso de Almagro en la OEA el día de ayer, se reitera que no hay excepciones al artículo 22 de la Convención de Viena, que es el que establece la inviolabilidad de las misiones diplomáticas. Ningún Estado puede argumentar alguna excepción a esto. Hay una transgresión evidente a este principio, que además ha sido uno de los pilares de la diplomacia después de las dos guerras del siglo pasado en Europa, justamente para evitar que un Estado en guerra se llevara a los diplomáticos rompiendo el vaso comunicante. Se establece este principio en 1961. Y desde entonces se ha violado, Adela, un puñado de veces, 2 en Irán, un par en Cuba, regímenes, ¿no?, totalitarios, y llama realmente la atención que el presidente Noboa haya dado instrucciones para una violación del derecho internacional tan flagrante, y desde luego tendrá un costo para el Ecuador. Ahora, pues México hizo lo que tenía que hacer, Brenda, ¿no? No hay duda. Romper relaciones diplomáticas era lo que tenía que hacer el presidente López Obrador. También ir a los órganos jurídicos, a los órganos judiciales, ¿no? La Corte Internacional de Justicia es el máximo órgano judicial de la ONU y era lo que correspondía. Me parece que todavía no llevar el caso es porque se está preparando. Yo creo que México, con sus excelentes abogados en la Cancillería, está preparando una estrategia sólida en términos judiciales para evitar pues cualquier descalabro en el camino, aunque es evidente que la razón jurídica asiste al Estado mexicano. Ahora, ¿qué es lo que hubieran podido pensar? Es decir, en la mañanera se ha hablado de este tema pues todos los días desde que ocurrió. Hoy estaba la Secretaría de Relaciones Exteriores en la mañanera y pues un poco planteó lo que hizo Ecuador, ¿no? Y qué pensó que estaba haciendo la Embajada de México. No es que iban a sacar a nadie todavía, ¿no?, por parte de la Embajada de México. Es interesante cómo la sucesión de hechos. Hay que regresarnos a diciembre del año pasado. El 17 de diciembre, la Embajada de México recibe en calidad de huésped, un término que no existe en el derecho internacional, a Jorge Glass, el ex vicepresidente de Correa, del gobierno de Correa. En realidad lo que hace México es ganar tiempo para tomar una decisión respecto al caso en particular. En febrero, el gobierno de Ecuador, después de haber dado oportunamente a la embajada la información judicial sobre los juicios que pesaban, las sentencias, dos sentencias, ¿no?, que ya no tenían ninguna posibilidad de ser apeladas. Le da la información a la embajada, les dice, este es el delincuente que tienes en la embajada, entrégalo a la justicia. Esto es en febrero, a finales de febrero. México decide no entregarlo. Sin embargo, no le da la condición de asilo sino hasta el viernes de la semana pasada. ¿Por qué el viernes en la noche? Pues porque en la mañanera del viernes en la mañana el presidente hace comentarios pues injerencistas sobre la política ecuatoriana, desacreditando las elecciones presidenciales, hablando de que quizás el asesinato del entonces candidato presidencial Villavicencio podría haber sido instrumentado para descarrilar a la candidata de izquierda, ¿no? Y entonces el gobierno de Noboa, ante esas declaraciones, decide declarar persona non grata a la embajadora de México en su país. El tercer caso de embajadores mexicanos declarados persona non grata en América Latina en lo que va del sexenio, un récord. Pero después de eso, la reacción del gobierno de México ese mismo día, unas horas después, es dar 2 anuncios. El primero, vamos a enviar un avión militar por la embajadora, cosa que es poco común, ¿no?, y que seguramente levantó sospechas en Ecuador sobre una posible fuga, sobre todo porque ya se había fugado. Un poco lo que explicó la secretaria, ¿no? Y ya se había fugado una vez una funcionaria de la embajada de Argentina, entonces dijeron, ¿qué pasa? Y la segunda, que le daban el asilo a Jorge Glass. Porque el viernes en la noche, al calor de la tensión diplomática entre los dos países, pues nos habla de que no fue el corolario de un proceso bien avenido jurídicamente, sino
pues una decisión retaliatoria del gobierno de México en contra de Ecuador. Y bueno, la saga ya la conoces. Exacto, pero ni aún así se puede justificar lo que pasó. No hay nada. Es decir, es nuestro territorio en aquel país. Nada que lo justifique. Es decir, ni siquiera Ecuador se vio beneficiado de este principio de inviolabilidad cuando tuvo a Assange en su embajada, sí, claro, en el Reino Unido. Claro. Y digamos, no hay en la historia reciente pues muchos casos que puedan compararse a este. Es una violación flagrante. Es un asalto, un asalto. Sin duda, una invasión por parte de la policía a nuestro ecuatoriana. Territorio. Y el video es, bueno, no deja lugar a duda, la agresión en contra del ministro Canseco. Es terrible, tremendo. ¿No? Personal diplomático, indigno, el ministro Canseco, que estaba ahí como encargado de negocios después de que sacan a la embajadora, pues es agredido físicamente. Entonces, claro que México tiene todas las de ganar en las instancias judiciales correspondientes, en la Corte Internacional de Justicia. Ayer en la OEA votaron 29 países a favor de la resolución, solamente en contra del mismo Ecuador. Un par de ausencias, entre ellas la de México. ¿No? El Salvador se abstiene y Venezuela y México no acuden. No acuden. ¿Por qué se abstiene El Salvador? El Salvador se abstiene, me parece, porque tiene una buena relación con ambos gobiernos que no quiere lastimar. Hay que recordar que Noboa en su país es visto como un aprendiz de Bukele, así incluso le llaman entre la oposición. Y las megacárceles que está construyendo Noboa en el Ecuador las está haciendo el mismo equipo de ingenieros de las megacárceles que se hicieron en El Salvador y tienen una buena comunicación. Y también la comunicación entre Bukele y el presidente mexicano es buena, razonablemente buena. Yo creo que prefirió no meterse en problemas. Y el caso de que México no haya asistido quizás tiene que ver con la estrategia legal y también con que el documento, la resolución, si bien condena la violación a la Convención de Viena, también habla de respetar la Convención de Caracas, de no darle asilo a una persona que enfrenta juicios del Foro Común, de utilizar las embajadas para lo que es su esencia, su labor. Entonces hay el punto 4, 5 y 6 ahí de la resolución, le dan cierta coba, digamos, a Ecuador y seguramente México prefirió pues abstenerse y concentrar sus baterías en la Corte Internacional de Justicia. Ahora, ¿qué implicaciones puede tener esto? Pues el derecho internacional prevé como modos de reparación, que es, digamos, ¿qué le vas a hacer al culpable si se reconoce que hay un culpable, un Estado que viola el derecho internacional? Reconoce que puede haber actos de satisfacción, que sería pues que la Corte le instruya a Ecuador a salir públicamente a ofrecer una disculpa a México. Que hoy lo solicitó la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? Y seguramente la van a pelear en la Corte. O que haga una declaración pública diciendo que violó al derecho internacional, etcétera. Incluso se puede pedir que se incorpore en la legislación del Ecuador alguna normativa que evite que esto vuelva a suceder, ese tipo de cosas. Y también se puede pedir que se paguen daños y perjuicios, ¿no? Entonces, claro que puede haber ahí solicitudes del Gobierno de México para que pues cualquier daño, desde el daño moral, el daño económico, físico, todos puedan ser cubiertos por Ecuador. Además de las implicaciones que tenga el caso, ¿no?, en la Corte Internacional de Justicia, también hay consecuencias para Ecuador en la política internacional. En este momento, Adela, hay entre 30,000 y 40,000 ecuatorianos cruzando por territorio mexicano en su camino hacia Estados Unidos, que hoy se quedan sin un consulado al cual acudir. Hay una relación comercial entre ambos países, hay estudiantes que viven aquí, hay un problema común que enfrentan ambos estados, que es el crimen organizado. Claro. Y en lugar de que tengamos a dos países luchando contra este cáncer, porque el crimen organizado no conoce fronteras, y está claro que hay ligas entre los cárteles de la droga de México y la operación en Ecuador. Y hoy pues se rompe esa posibilidad de trabajar de manera conjunta para hacer frente a este cáncer que gangrena a ambos países. Es realmente lamentable que en América Latina, más allá del incidente en particular, pues continuamente estas visiones hiperideologizadas y el uso político de cuestiones como el derecho de asilo minen las relaciones entre países, pues complicando que América Latina pueda tener una visión regional y una voz fuerte en el mundo. Ahora, no se habían agotado las instancias diplomáticas, ¿no?, como para este asalto, esta incursión a territorio mexicano en Ecuador. Lo que tenía que haber hecho Ecuador era, como bien señalas, Adela, recurrir a las instancias diplomáticas, decir, a ver,
voy a los espacios correspondientes y señalo que México está violando la Convención de Caracas al darle la condición de asilo a Jorge Glass, que, como bien señalabas, de acuerdo a la justicia ecuatoriana, recibió millones de dólares de Odebrecht, ¿no? Y que estaba cumpliendo una sentencia. Había sido liberado con una medida cautelar que tenía que regresar cada semana a firmar. Y en cuanto entra a la embajada, deja de cumplir eso. Entonces, Ecuador pudo haber recurrido a las instancias correspondientes para evidenciar a México. Es decir, México estaba haciendo algo que podía haber sido cuestionado diplomáticamente de cara al derecho internacional. Pero en el momento en que Ecuador decide no ir por la vía diplomática y allanar la embajada de nuestro país en Quito, pues desde luego el que comete el error más grave es Ecuador, sin duda. Ahora, México ha suspendido relaciones comerciales con Ecuador. ¿Esto pudieran repetirlo otros países de la región? Lo repitió Nicaragua. El impresentable de Ortega, no es una buena idea que esté de nuestro lado. Apoyando a México. Y claro. Bolivia llama a su embajadora a consultas. Romper relaciones diplomáticas es algo que sucede muy rara vez. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Europa actualmente. A pesar de la guerra, Francia, el Reino Unido, Alemania, siguen teniendo relaciones diplomáticas con Rusia. Porque es una manera de seguir teniendo un vaso comunicante entre ambos países. El que se haya optado por romper relaciones diplomáticas nos habla de lo delicado de la situación a la que llegamos. Es, digamos, dentro del arsenal diplomático. Pero tampoco le quedaba margen a México. No había otra. Dentro del arsenal diplomático es la medida más fuerte antes de la guerra, digamos. Entonces México hizo lo que tenía que hacer, pero nos habla de lo delicado de la situación, ¿no? Y bueno, el tema es que se suma a muchos conflictos con otros países de la región. Entonces, si bien se han sumado un par de manera enérgica, hay otros que titubearon. México incluso se quejó de que la respuesta de Estados Unidos había sido pues tibia, sí, ¿no? El presidente mexicano pidió una respuesta más enérgica, vino una respuesta más enérgica de parte de la Casa Blanca, me parece que era lo correcto, en virtud de la violación flagrante del derecho internacional. De lo que había ocurrido. De lo que había ocurrido y de los videos, de la evidencia, ¿no?, flagrante de esto. Pero creo que la primera reacción tibia de Estados Unidos y de Ottawa tiene que ver con quizás, pues, que la operación diplomática de México en estos años no ha sido la mejor, ¿no? Y entonces no se justifica la posición tibia, pero se explica. Ya. A propósito de esto, ¿cómo ves tú y cómo lees la política exterior de México? Bueno, la política en esta administración exterior de México, el presidente desde el inicio de su sexenio habló de que la mejor política exterior era la política interior, y está claro que él ha manejado la política exterior como una extensión de su visión de política nacional. El presidente ha usado de manera intermitente el principio de no intervención de las relaciones exteriores, consagrado en nuestra Constitución, y calla cuando se trata de Venezuela, Cuba o Nicaragua, e interviene cuando se trata de Bolivia, Perú o Ecuador, de acuerdo a sus filias y fobias ideológicas. Sí. Eso pues ha traído consecuencias. Hoy, como decíamos, 3 embajadores declarados persona non grata, rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador, un pleito de patio escolar con Javier Milei, ¿no?, tensiones con Panamá. En fin, este sueño López Obradorista de 2021 en el Castillo de Chapultepec, en donde habla de crear una especie de Unión Europea en América Latina, pues ha quedado ya en cenizas. Y bueno, lo vemos también con otros temas, el tema de Rusia, ¿no?, cómo coqueteó con Rusia o ha coqueteado con Rusia todo este tiempo, independientemente de la invasión a Ucrania y de la flagrante violación al derecho internacional. El tema de no condenar. Así el presidente López Obrador. No se pronunció así. Tampoco se pronunció sobre la agresión de Hamás en Israel, no condenó la agresión de Hamás en Israel. Es decir, creo que ha tenido pues una visión muy ideologizada de la política internacional, y a pesar de que el Servicio Exterior de Carrera de México tiene a grandes profesionales, y larga tradición, pues también uno de los grandes errores de este país, de este gobierno, ha sido pues marginar
al servicio exterior, no darles pues un sueldo que sea acorde a sus responsabilidades, hacer más concursos de ascenso, incluso muchas veces no se les paga su homenaje de casa, que tienen que terminar vendiéndolo, cuando son personas que vagan por el mundo, que van de un país al otro, sin mayor arraigo que sus cosas. Sí, 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 y que representan a México en el mundo. Entonces también esta negligencia en contra del servicio exterior mexicano y el nombrar tal cantidad de políticos, esta enorme cantidad de designaciones políticas en embajadas, pues también lastima la labor diplomática, sobre todo cuando hablamos de perfiles que no tienen ni la menor idea de lo que van a hacer a una ni embajada. a dónde van, ¿eh? Muchas veces creen que se trata de ir a tomar un cóctel, ¿no?, con otro embajador, y no de defender los intereses de México y los mexicanos más allá de nuestras fronteras. Cuando se entiende la trascendencia de dedicarle recursos a esta estrategia de política exterior en beneficio de México y los mexicanos, entonces se respeta a los diplomáticos, pero en este caso, pues desgraciadamente no ha sido así, Adela. ¿Hay posibilidad de volver a encontrar y a construir lazos diplomáticos con Ecuador? Sí, porque sí la hay. El problema no es con el pueblo ecuatoriano. Sin duda, ¿no? No lo es. Hay lazos fraternos Exacto. entre el Ecuador y México, nos une. Y compartimos problemas. Sin duda, hay temas en común que tenemos que atender, el tema migratorio, el tema del crimen organizado, había ahí en el tintero el tema del Tratado de Libre Comercio, en fin, hay una enorme agenda entre ambos países. El presidente López Obrador, pues como todos sabemos, ya se va, llegará una nueva presidenta a este país, le corresponderá a ella tomar pues decisiones sobre este conflicto. En el caso de Noboa es un presidente interino que está cumpliendo el final de un periodo que dejó el presidente Lazo, inconcluso. Pero en el mes de mayo del año próximo él se puede presentar a una reelección. Entonces, no hay duda que este conflicto también ha sido instrumentalizado de manera interna por Noboa, que ha hecho de la lucha contra la impunidad y la corrupción una de sus banderas, y llevó a cabo cuando llegó al gobierno esta operación Metástasis, en donde tuvo a varios altos mandos del gobierno con acusaciones de corrupción. Y bueno, él lo quiere utilizar en beneficio de su proyecto político. Está a unos días, digamos, un par de semanas de un referéndum, que será un termómetro sobre su popularidad en el país de cara a las elecciones de mayo del año próximo, y me parece que eso complica que haya hoy un entendimiento entre ambos países. Tendrá que esperar entonces. Habrá que esperar unos meses seguramente, habrá que esperar la resolución de la Corte Internacional de Justicia, pero yo creo que es de la mayor importancia que se empiece a buscar una ruta para salir de esta crisis. Vía diplomática. Vía diplomática, sin duda. Que seguramente lo harán las embajadas, ¿no? Seguramente, y tenemos, como decíamos, Adela, extraordinarios diplomáticos en nuestro país. Yo hago votos para que personas bien preparadas, que conocedoras del quehacer diplomático se encarguen pues de reconstruir un poco de lo que se ha roto en esta crisis. Desde luego, hacer que Ecuador digamos, pague internacionalmente por su falta, pero sí buscar reconstruir la relación entre ambos países porque está en el mejor interés de ambos pueblos. Ahora, Brenda, ¿México podría solicitar a Naciones Unidas que sacaran a Ecuador de la organización? Podría solicitarlo, sin embargo, México históricamente no busca que se saquen a miembros de la organización. La tradición multilateralista de México normalmente tiene como principio la idea de que una organización multilateral se fortalece con la presencia de todos, que justamente ahí en el marco de estos espacios, como la Corte Internacional de Justicia, como la Asamblea General de la ONU, es donde se le puede decir a un país que se ha equivocado y que tiene que enmendar el camino. Y que a la hora de que uno empieza a sacar un país y otro, lo que hace es debilitar a estos organismos internacionales, porque entonces se vuelve un club de buenos o un club de malos, y lo que podría tender a suceder es la posibilidad de que China encabece una organización alterna en donde incluya a su grupo de sancionados. Entonces México tradicionalmente ha buscado que los países, a pesar de que cometan errores, no sean excluidos de Naciones Unidas. Ahora, el presidente tampoco ha tenido la mejor relación con la OEA, por ejemplo, ¿no? No, la tensión entre el presidente y Almagro, el secretario general de la OEA, bueno, ha sido constante. La descalificación de este órgano llama la atención como
pues la OEA, a pesar de toda esta tensión con México, ayer, pues en un gesto de responsabilidad internacional, condena la violación de Ecuador al derecho internacional. Pero la verdad es que la relación entre Almagro de la OEA, el secretario general, y el presidente López Obrador, y en su momento Marcelo Ebrard, ha sido, por decirlo menos, nefasta. Sí, sí, México primero descalifica a la OEA y después pide que tome partido, ¿no? Descalifica a muchos actores de la comunidad internacional, incluso a la misma Organización de las Naciones Unidas, que el presidente la ha criticado. Claro. Y después, sí, cuando nos vemos agraviados, entonces sí queremos que nos apoyen. Ya. Ahora, lo que hay que decir y en lo que hay que ser bien contundentes es que lo que ocurrió es injustificable, ¿no? Y que fuimos agraviados. Sí, y eso no nos podemos equivocar. Estas imágenes de ver a nuestros representantes diplomáticos así. En eso terrible. no nos podemos equivocar, y yo creo que ningún mexicano que quiera su país debiera tomar una posición distinta. No hay justificación. Desde luego que hay que entender el contexto de cómo llegamos aquí, de las desafortunadas declaraciones del presidente, del uso político de la figura del asilo, en fin, pero no podemos dejar de condenar de manera contundente la violación de Ecuador a nuestra misión diplomática. Es, como señalas, un agravio para México y un precedente pues muy delicado para la región y para el mundo occidental, incluso, yo diría. Sin duda. Por eso hemos visto las declaraciones de la Unión Europea, ¿no? de diferentes capitales europeas en apoyo a México. Te agradezco mucho. Muchísimas gracias. Gracias Qué gusto a ti, tenerte querida aquí, Adela. Brenda. Muchas gracias. Y Gracias hasta a la ti por la próxima, invitación. seguramente.